que se van a lograr. Entonces, ¿cómo estimar un precio justo para tus servicios profesionales? Pues yo he trabajado con un método, con unos pasos, son 5 pasos, que pues me han dado la posibilidad de estimar valores que están cercanos a la realidad y que son valores pues más o menos justos. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Mirar tus recientes salarios. Toma como referencia el mejor salario que hayas tenido recientemente. Vamos a tomar un ejemplo, es solo un ejemplo, un salario de 2 millones de pesos. Divídelo entre las horas que típicamente trabaja una persona en Colombia al mes, que es aproximadamente 205 horas. Eso te va a dar un valor. Pero ese no es el valor, es simplemente un primer punto de referencia. Es decir que, volviendo al ejemplo de los planos, sería ese como el valor que habría que mínimo cobrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene otro punto de referencia, es investigar el entorno, que era lo que yo les decía que con los planos no hice. Entonces, averigua cuánto cobran las empresas o cuánto cobran los duros pues del sector por un servicio similar al que vas a prestar. Y también hazlo con empresas o profesionales que sean más o menos de tu mismo nivel. Entonces hay unos que han trabajado en las no sé cuáles empresas del top 50 o de las 500 más grandes y ha logrado ganancias, le ha hecho ganar mucho dinero a sus clientes, etcétera. Pero también están los que son un poquito más mortales, que hacen su trabajo, que cobran menos y que tienen resultados, aunque a lo mejor no tan espectaculares o por lo menos no tan publicitados. Entonces, ¿cuánto cobran esas pequeñas empresas, esas grandes empresas, los profesionales como personas independientes? ¿Cuánto cobran? Ese es un segundo punto de referencia. Ahí puede pasar algo interesante. Y es que te puedes dar cuenta que esas personas cobran por hora muchísimo más de lo que te ganas con tu salario mensual. Entonces tienes ahí una oportunidad de ingresos. A lo mejor hasta puedes retirarte de tu trabajo y dedicarte a esto y ganar más. Así que investiga el entorno. Ya después me di cuenta que para los planos volviendo al caso de los planos, para los planos que yo hice, en la cantidad que hice, pues no debería haber cobrado $5, debería haber cobrado por lo menos 30. ¿Y por qué terminé cobrando tan poquito? Pues simplemente por no tomarme el trabajo de averiguar cuáles eran esos precios típicos del mercado. Eso es algo que puede sonar aburridor, pero es muy importante, porque eso es lo que te va a dar lo que te va a dar la rentabilidad de tu negocio, de tu servicio. Ahora pues decide el valor de la hora de tu trabajo, pero para decidir ese valor tienes que haberte informado. Entonces, hay unos criterios, ¿sí? Si eres nuevo en la prestación del servicio, si no te conocen, si tú mismo no sientes que tienes alguna debilidad, algún punto por mejorar, pues no esperes a perfeccionarte para ahí sí lanzarte al ruedo, sino que, bueno, date la posibilidad de aprender, pero aprender a partir de servicios reales que hagas. Solamente cobra un poquito menos de los precios del promedio del mercado. Y vas aprendiendo. Cuando ya tengas un poquito más de experiencia, entonces cobra el precio del mercado. O inclusive un poquito más. No más del 5%. Pero si ya eres un gurú, si ya tienes la experiencia o tienes un conocimiento que nadie más tiene, ya cobras lo que quieras. Ya eso va en función de la idea, cómo vendas la idea de los beneficios que le vas a entregar a tus clientes. Ahí puedes cobrar lo que quieras, que te lo van a pagar. Y si puedes demostrar los resultados que has tenido con otras personas, puedes cobrar lo que quieres. Claro, hay que llegar a eso, vamos a decirlo de manera progresiva.
No se trata de que cobraba 100 y ahora porque me siento un gurú cobro 300, no, sino que eso hay que irlo demostrando y hay que ir ganando la confianza del mercado. Pero sí puedes ir haciendo, eh, si conoces más o menos lo que se cobra en promedio en el mercado por un trabajo, puedes estar a la altura, cobrar un poquito menos, pero no demasiado, un valor demasiado menor, porque eso también daña el mercado. Y no solamente te perjudicas tú, sino que perjudicas a tus colegas porque los van a presionar a cobrar menos. Bien, ahora, calcula tus costos, porque ahora tienes que entrar a mirar, pues listo, esto es lo que puedo cobrar, pero en cuánto, o sea, en qué costos debo incurrir. Entonces, por un lado puede ser los materiales, puede ser la preparación. Entonces, el servicio necesita la compra de ciertos materiales de papelería y ciertos materiales de pintura y demás. Listo. Esas son cosas que hay que incluir. O es una charla, pero la charla hay que prepararla. Entonces, ¿cuánto tiempo te toma preparar la charla? Esos son costos en los que incurres y no hay nada que hacer. Entonces, tienes que incluirlos, tienes que tenerlos en cuenta. Tienes que tener en cuenta si necesitas contratar especialistas externos. Entonces es un trabajo sobre dibujo, pero entonces hay una parte que tú sabes hacer bien porque es al carbón, pero hay otra parte que necesita una técnica litográfica y no sabes cómo hacerlo. Entonces contratas a una persona que sepa cómo hacerlo y eso es un costo. El otro costo, que de pronto ya viene siendo como lo que cobras como tal por tu trabajo, pues son los tiempos de ejecución. ¿Cuántas horas? Hay algunos que estiman el costo de una actividad y simplemente pues tal actividad suma tanto. En otros casos, por decir algo, si yo lo que quiero es armar una mesa, entonces ya sé cuánto tiempo toma armar una mesa con un carpintero experto, entonces me dice que son 2 horas. Pero si el carpintero es menos experto, de pronto son 6 horas. Ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta. Entonces, para una actividad específica de tu trabajo, ¿cuánto tiempo te demoras realizándolo? Realizándolo. Y por supuesto de ahí sale, bueno, para realizar un servicio, entonces, ¿cuánto tiempo me voy a tomar? ¿Cuántas horas? Acuérdate que habíamos hablado del valor de tu hora de servicio. Entonces, ahí comienza a tener validez. Por lo tanto, ya es el momento de estimar el precio. Entonces el precio va a ser la suma de lo que consideramos costos. Entonces, lo que gastaste en materiales o lo que vas a gastar, lo que te vas a gastar contratando especialistas externos, la suma de eso, más un margen, que por efectos administrativos de papeleo, de contabilidad, pues puede estar entre el 5 y el 10%. Ahí pues pues no vale la pena meter un margen mayor. O sea, el 5, el 10%, el 15%, como para no elevar excesivamente el precio del servicio. Y hay un segundo componente, entonces ese componente de costos, materiales más costo de especialistas por el margen, le sumamos un segundo componente, que es el valor que determinaste de tu hora hombre o de tu hora de trabajo por el total de horas. Cuando trabajas para una empresa, entonces la empresa de pronto le mete un margen, pero si trabajas para ti mismo, a lo mejor ese segundo margen no es necesario. Entonces en algunos casos, algunos le ponen el margen, otros no. Ese margen, pues la idea es que no sea más, que no sea superior al 35%, al 40%, para que no se eleve demasiado el precio. Entonces, si ya lo vamos a mirar como un ejemplo, entonces vamos a suponer lo siguiente. Los materiales valen 100.000 pesos. Necesitas contratar para una actividad específica a un especialista externo que te cobra 300.000 pesos.
Después de haber hecho el análisis de cuánto te ganabas en tu mejor salario de los últimos años versus cuánto cobra la industria por un servicio similar al que vas a prestar, entonces determinas que tu valor hora es 50.000 pesos. Eso es simplemente un ejemplo. Eso es simplemente un ejemplo, porque tu hora podría costar 100.000 o 200.000 pesos dependiendo la complejidad del servicio y el impacto del servicio también, que ya vamos a ver un poquito de eso. Supongamos que necesitas 8 horas de preparación y que la ejecución del servicio toma 16 horas, entonces ya es fácil hacer el cálculo. Entonces, materiales más especialistas son 400.000 pesos. Por 1.1, es decir, estamos poniéndole un 10% de margen. Si fuera el 20% sería 1.2, si fuera el 50% sería 1.5, si fuera el 100% sería 2. ¿Sí? Más el valor de la hora hombre, 50.000 pesos por 24, es decir, 16 horas de ejecución más 8 horas de preparación. Y ahí, bueno, está calculado con un margen del 10% o 1.1. Eso te da al final que el precio que deberías cobrar es de 1.760.000 pesos. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿ese precio está bien o no? Entonces, ahí hay una forma como podríamos de pronto saberlo. Es cuantificando el beneficio de tu cliente. Y eso es algo que, digamos, aquí yo no podría decir pautas específicas porque cada servicio tiene su propio beneficio. Si el servicio, por ejemplo, es para potencializar una máquina, pues es el especialista de la máquina el que sabe cuánto se puede llegar a ahorrar un cliente. Si se trata de ahorros, si se trata de cálculos de retorno de inversión, entonces lo mismo. Si se trata de agilizar un proceso, si se trata de un entrenamiento a un grupo de personas. Entonces, cada especialista tendría que saber cuál es el impacto positivo que va a producir su servicio en las operaciones del cliente. Es decir, ¿cuánto ganaría tu cliente si contrata tus servicios? ¿Cuánto crecerían sus utilidades, por ejemplo? ¿O cuánto dinero se va a ahorrar? Porque va a dejar de desperdiciar material. Va a dejar, si vas, por ejemplo, no sé, a reparar las tuberías de agua de una instalación, entonces ¿cuánto se va a ahorrar el cliente por que ya no va a tener fugas? ¿O cuánto más va a vender si es un entrenamiento? Por ejemplo, un entrenamiento en ventas. Entonces, cada especialista en su área pues lo debería saber. Si no lo sabe, eso significa que no eres suficientemente experto y te tocaría cobrar por debajo del precio del mercado. Eso es un termómetro de tu nivel de experticia. En segundo, ¿qué porcentaje de esas ganancias es el precio de tus servicios? Entonces, si encuentras que el cliente se va a ahorrar 40 millones de pesos y le vas a cobrar 1.760.000, eso es un poco menos del 5% del valor o de las ganancias, ¿sí? Entonces, se encuentra ese porcentaje entre el 5 y el 10%. La idea es que un servicio profesional en relación con el beneficio que va a recibir el cliente por haber recibido ese servicio, pues esté entre un 5 y un 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que si te das cuenta que el cliente va a vender 100 millones más de lo que vendía antes, entonces le podrías cobrar un 5%, es decir, 5 millones. Claro, ya va a depender un poco de la capacidad de pago que el personaje tenga en su momento, pero la idea es esa, que el valor del servicio que vas a cobrar pues esté entre un 5 y un 10% de las ganancias proyectadas para ese cliente. Eso por supuesto que implica que prestes un servicio profesional, que prestes un servicio de alta calidad, que prestes un servicio eficaz, que pueda sustentar esos cálculos que hiciste en un principio. Entonces, si de pronto tu servicio está un poquito bajito, pues
se lo puede subir al 5. Si está por encima del 10, pues la idea es que esté en esa banda del 5 y el 10. Y como estamos en una cultura que siempre pide descuento, entonces te puedes ir más cercano al 10 para poder dar un descuento y estar dentro de lo justo, vamos a decirlo. Entonces, decir que si un valor de 20 millones por un servicio es costoso, pues eso es relativo. Eso es relativo porque depende del monto. O sea, yo puedo cobrar 20 millones, pero si mi cliente va a recuperar o a ahorrar o a ganar 1.000 millones como consecuencia de ese servicio, pues realmente es un servicio barato en relación a lo que el cliente va a ganar. Y yo creo que ahí está un poco el punto de la valoración de un servicio profesional. Y es cuánto, qué porcentaje de esa ganancia, qué porcentaje de lo que va a ganar el cliente, a qué porcentaje corresponde el servicio. Ahí creo que ya vamos a tener un poquito más de confianza en cuanto a que estamos cobrando seguramente un valor muy justo en relación a lo que se puede obtener. Y un cliente que más o menos conozca de negocios, que más o menos conozca de finanzas, pues posiblemente no le va a encontrar mayor problema a pagar lo que tú le estás pidiendo. ¿Sí? Entonces 400 millones de beneficio harán viable una inversión. Bueno, yo lo puse ahí, puse el ejemplo con 1.000 millones, pero es lo mismo. Es decir, de los 1.000 millones que se va a ganar con esto, como va a quedar después del servicio prestado, ¿qué porcentaje es lo que yo le estoy cobrando? Tratemos de que sea entre un 5 y un 10%. Bueno, era lo que tenía para comentarles hoy. Es un tema, como les digo, un poquito más corto. Aquí de pronto en explicaciones hemos cubierto una fracción interesante del tiempo. Así que no es más de momento. Agradeciendo su tiempo, agradeciendo su interés. Es todo por hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.